El doctor Randall Zárate está con nosotros porque cuando nos fuimos a la pausa les estaba anunciando acerca de un tema que es frecuentísimo, dice el doctor como especialista. Cuando usted presenta dolor y rigidez en uno de sus hombros, a tal punto de que le cuesta mover el brazo, hacerlo hacia adelante, atrás o levantarlo, usted podría estar padeciendo de hombro congelado. Como le digo, esta condición es más frecuente de lo que uno cree, puede ocurrir en hombres o en mujeres, y el doctor viene con nosotros para explicarnos cómo puede tratarse este padecimiento. Don Randall Zárate, qué gusto tenerlo acá, doctor. Muchas gracias, Omar, y como siempre, a la orden. Muchas gracias, doctor. Hombro congelado. En sí, ¿cómo lo podemos definir? ¿De qué se trata este padecimiento? Es algo muy importante, ahora lo decías, Omar, es algo muy frecuente que se tiene que diferenciar de otras cosas del hombro, pero en sí el hombro congelado se caracteriza por dos cosas: el dolor a la movilidad y la limitación funcional, la cual va siendo progresiva cada día más. El hombro congelado en sí es un problema que ha ido aumentando con el paso del tiempo, no se ha tratado en forma adecuada ni en etapas tempranas y llega a producir esto, ¿verdad? Entonces ya es ese problema donde el paciente llega y ya hay una limitación completa a la movilidad del hombro. ¿Qué puede producir el hombro congelado, doctor? Bueno, el hombro congelado en sí, lo que ocurre dentro de la articulación como tal es un engrosamiento de la cápsula articular, se espesa y disminuye la cantidad de líquido sinovial, que es como el aceite que hay en la articulación, ¿verdad?, para permitir la movilidad. Y hay un engrosamiento de lo que es el tejido conjuntivo, de todas las fibras, tendones y tejido muy delgado que forma adherencias. Entonces, esa combinación de tres cosas lo que va a producir es una rigidez de toda la movilidad del hombro. Entonces, por eso, ese es el mecanismo por el cual se produce. Hay un montón de cosas que nos pueden llegar a producir o predisponer la aparición de un hombro congelado, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante también dejarlo muy claro. Entonces, ¿en qué casos nos predispone un hombro? Digamos, un paciente con diabetes, son pacientes que nos van a predisponer a esto. A un altísimo porcentaje de los pacientes son diabéticos. Pacientes con hiperhipotiroidismo, con enfermedades sistémicas, por ejemplo, el Parkinson también nos puede llegar a producir eso. Un paciente con una secuela de un derrame, como un evento cerebrovascular que tiene la mitad del cuerpo con limitación a la movilidad, me va a predisponer a eso también. Y hay otras condiciones, por ejemplo, tipos de trabajo también, ¿verdad? Digamos, trabajo muy repetitivo, de mucha carga, nos van a predisponer. Entonces, son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta para poder definir qué lo produjo o cuáles condiciones son las que nos van a alterar esto. Doctor, un golpe, un trauma en la zona del hombro, o de repente alguien que está en los quehaceres domésticos, correr un mueble que sea muy pesado, ¿podrían ser también factores de riesgo? Aquí hay algo importante. Por ejemplo, un golpe. Usted llega, qué sé yo, va corriendo en bicicleta o alguna actividad, sufre un trauma y empieza a generar dolor. Entonces, como mecanismo de defensa de la persona, ¿qué hace? Mejor no lo muevo tanto, ¿verdad? Recargo un poquito más, no muevo mientras se me va pasando. Ese es mientras se me va pasando, lo que estamos haciendo es favoreciendo todos los mecanismos que explicaba anteriormente. Entonces, va a haber cada día un engrosamiento, una limitación y obviamente va a haber cada día más dolor. O por ejemplo, una persona que está bien, hace una carga, mueve un mueble, levanta una carga, cualquier esfuerzo genera dolor. Ahí podemos empezar con un proceso de tendinitis, que es diferente, ¿verdad? Claro. Y que es importante, porque empieza como un proceso inflamatorio, un proceso de una tendinitis del manguito rotador, que es otra de las cosas frecuentes, pero se deja, no se trata en forma correcta, en tiempo adecuado, y me llega a producir un hombro congelado con el paso del tiempo. El hombro congelado, Omar, figúrese que puede tardar meses o años. O sea, estamos hablando de una patología que se torna crónica. Estamos hablando de que el padecimiento, una fase inicial puede durar hasta 9, 10 meses y una resolución unos 2 o 3 años. Wow. Entonces, eso es lo importante de empezar a tratar las patologías más comunes o tempranas de hombro para evitar llegar a un hombro congelado. Usted hablaba ahora, doctor, que me llamó mucho la atención acerca de hiper o hipotiroidismo, y también hemos aprendido aquí en el programa que las mujeres a veces presentan más este tipo de trastorno hormonal. ¿Esto implica también que el hombro congelado sea un padecimiento que más sufren las mujeres? Verás qué interesante, Omar. Figúrese que el hombro congelado aparece más o menos en un 2 a un 5% de la población total, ¿verdad? De ese porcentaje, un 70% van a ser mujeres. Ok, importantísimo. La edad en la que se presenta generalmente es entre los 40 y los 60 años, ¿verdad? 40, 45 hasta los 60 años. Y más en mujeres posmenopáusicas, porque usted lo dijo ahora, hay una condición, un factor meramente hormonal que me va a predisponer a esa limitación, a esa rigidez del hombro
sin ninguna causa, sin ningún accidente, golpe, esfuerzo ni nada por el estilo. Simplemente se llega a presentar por una condición meramente hormonal. Hacía usted la separación cuando hablaba de tendinitis y de hombro congelado. Aunque producen dolor, son dos condiciones completamente diferentes. Digamos, ejemplo, una tendinitis de manguito rotador, una tendinitis del supraespinoso, una bursitis subacromial, subdeltoidea. Todos esos son procesos inflamatorios del hombro, pero hay una gran diferencia. Duelen, sí, los dos, pero todos esos me permiten tener una movilidad del hombro. El hombro congelado me limita, me restringe completamente lo que es la movilidad. Pero todas esas condiciones pueden llegar con el paso del tiempo a evolucionar y generar el hombro. Y por ahí va, doctor. ¿Qué síntomas iniciales puede sospechar uno de que esté presentando un hombro congelado? Aquí es importante, Omar, tal vez dividirlo en 3 etapas, digamos, ¿verdad? Una primera etapa de precongelamiento o una etapa de rigidez motora, como se ve en otras partes, dura más o menos, como te decía, unos 6, 9, 10 meses, verán, irse instaurando. Y esto va a ser así. El dolor se presenta con cualquier movimiento del hombro y la rigidez va a empezar a aparecer. Todavía no es tan significativa. Es decir, puedo movilizar el hombro, puedo hacer mis actividades, pero ya con cierta rigidez. Paso número 2, ya es una etapa de bloqueo, es una etapa inflamatoria, es una etapa de congelamiento, donde vea que interesante, el dolor más bien tiende a desaparecer. Ya dice, ya no me duele tanto, pero la rigidez es significativa. Imagínense que tengo pacientes que me han llegado que el movimiento del hombro son 30 grados, si acaso. O sea, lo que puedo hacer es esto y aquí para arriba. De ahí no pasa. Entonces, ya ahí estamos hablando de 1 año y medio más o menos de evolución, ¿verdad? Y una tercera fase, que es la fase de recuperación o descongelamiento, donde ya el dolor también es muy poco, pero empieza a haber movilidad. Ya el hombro empieza a recobrar. Después empieza de un tratamiento. Claro, donde ya viene toda la gama, todo el abanico de opciones de tratamiento que tenemos y nos va a permitir mejorar, ¿verdad? Le pregunta, doctor Zárate, Silvia Rodríguez dice, soy manicurista, trabajo mucho mi hombro derecho y quisiera saber si hay alguna forma de evitar hombro congelado o desgaste de hombro. Y me gusta la pregunta de ella porque ya nos ha hablado de una forma preventiva. Es muy interesante, ¿verdad? De hecho, en prevención, ahora más adelante vamos a ver, Omar, unos ejercicios muy sencillos que la gente puede realizar en casa. Y lo que ella decía, hombro congelado o desgaste. El desgaste es un proceso meramente degenerativo que ya se va presentando sobre todo en personas adultas, pero ya es natural, ¿verdad? Es algo normal de la edad, pero no necesariamente nos va a llevar a un congelamiento, ¿ok? Entonces, en la fase o el proceso degenerativo sí es muy difícil ya de prevenirlo, pero la parte de hombro congelado sí, y ahora más adelante lo vamos a ver. Muy bien, Diamar Bonilla dice, estoy con este problema a punto de tener el brazo congelado. Me hicieron un ultrasonido y estoy en terapia, es diabética y quiere preguntar si será por eso que tiene ese problema. Además tenía una tendinitis A8, es lo que nos plantea. Ok, ahí hay varias cosas importantes. Dice que ya está en terapia, que es una de las fases importantísimas para lograr recuperar lo que es la movilidad completa y disminuir el dolor. Otra cosa, dice que se hizo un ultrasonido, no sabemos lo que sale, pero si hay un proceso inflamatorio de alguna de las condiciones, eso nos puede llegar a predisponer. La diabetes, ya lo dijimos, ¿verdad? Es una condición predisponente, pero si ya se encuentra en proceso de terapia y todo, ya está abordando el tema, ya está abarcando el proceso para evitar que llegue a congelarse. Doctor, ¿puede llegar al punto de que prácticamente el brazo esté inmovilizado? No se mueve. Si se mueve, produce dolor. Es que llega a producir tal rigidez que no hay movilidad. Aquí hay algo importante, lo que son los movimientos pasivos y los movimientos activos. Movimientos activos son los que, por ejemplo, yo como paciente puedo realizar con mi hombro. Y los movimientos pasivos son los que uno como examinador, como médico, le puede llegar a completar la movilidad. Pero hay casos, Omar, donde el hombro no se mueve, o sea, no se mueve. Ni para arriba, ni para el frente, ni para atrás, ninguno de los movimientos. Este caso que le plantea Jason Rojas, dice que tiene un perro que es de raza de trineo. Jala mucho a la hora de sacarlo a pasear. Quiere saber si es posible que le genere este problema, porque hace unos meses no podía mover el hombro derecho. Es el hombro con el cual lleva la correa del perro. ¿Esto pudo ser a causa de este problema? Pregunta. Sí, porque son movimientos repetitivos, fuertes y de tracción, ¿verdad? Al llevar la correa son movimientos bruscos que le está produciendo. Entonces eso puede llegar a producir un engrosamiento de la cápsula articular. Y claro que sí puede llegar a producir la Doctor, alteración. para ver si lo entiendo, usted ha hablado de tendinitis, ha hablado de bursitis. Si yo no vigilo estos condiciones iniciales, yo podría en algún momento padecer hombro congelado. Exactamente. Si yo dejo que esto se me cronifique, me llega a las puertas de un hombro congelado. Entonces, por eso es lo importante de abarcar todos esos padecimientos a tiempo. ¿Qué tipo de análisis se requieren para hacer el diagnóstico? Bueno, análisis nos podemos apoyar, pero lo primero es la parte clínica. Es lo que el paciente nos cuenta,
el tiempo de evolución. Mira, generalmente llegan y dicen, mira, tengo 2 años de un dolor del hombro que los últimos 6 meses no muevo. Fundamental. Número 2, ok, yo le voy a movilizar el hombro, vamos a hacer movimientos. No hay movilidad. Ya no tanto dolor, ¿verdad? Como decíamos al principio, porque llegan en fases avanzadas. Número 3, yo puedo decirle, bueno, hagamos una radiografía de hombro, que eso nos va a permitir ver las estructuras óseas y nos va a poder decir, por ejemplo, si hay un desgaste de fondo, ¿verdad? Que es algo importante. Una resonancia magnética es una alternativa muy importante porque nos permite ver ya los elementos de tejido, hueso y tejido. Entonces yo puedo decir, bueno, tiene alguna afectación de las bursas, de los tendones, de la parte muscular, o no tiene nada, simplemente la cápsula está rígida y no se mueve. Entonces el diagnóstico es una combinación de cosas, ¿verdad? Pero la parte clínica y los exámenes complementarios. Paola Valerio le pregunta si es hereditario, doctor, porque en la casa el papá, la hermana, la sobrina y ella padecen de dolores muy fuertes en el hombro izquierdo. No, no tiene componente hereditario, porque vemos que las condiciones son como muy puntuales, muy particulares, ¿verdad? Lo que hablamos, digamos, un grupo, una familia que nos hable de que tiene un dolor constante, hay que ver, digamos, alguna, no sé, rutina, actividad, posturas, en fin, que me desencadenen dolores, pero no necesariamente como tal, ¿verdad? Sí, tratándose de que es algo tan frecuente, doctor, porque usted decía que hay mucha gente en la población que tiene dolor de hombro. Correcto. Ok, que si no se cuida llega a hombro congelado. ¿Qué tratamientos existen y qué tan efectivos son? Bueno, el pilar de esto es la prevención. Eso es fundamental. No llegar a. Pero si, por ejemplo, ya usted tiene una condición de algún dolor, alguna inflamación, algún proceso de esos, podemos empezar. La terapia física. La terapia física la podemos dividir en 2 grupos. La electroterapia como tal, ¿verdad? Lo convencional para el dolor, ultrasonido, corrientes. Otro pilar de terapia sería el fortalecimiento muscular. Si yo tengo una buena masa muscular a nivel de hombro, le doy más estabilidad, le doy fuerza, eso nos ayuda muchísimo. También tenemos, por ejemplo, procesos iniciales, una infiltración es una excelente alternativa. El infiltrar medicamentos esteroides de depósito a nivel del hombro nos ayudan a mejorar y recuperar el proceso. La terapia farmacológica, tratamiento tomado, ¿verdad? Un ciclo antiinflamatorio, de relajantes, dependiendo si tengo algún componente de contractura muscular. La colocación del hielo en esa zona nos ayuda bastante. Entonces, todo eso son fases iniciales que nos van a permitir corregir los problemas previos al hombro congelado. Y si ya tengo un hombro congelado, que eso es importante, esto mismo que conversamos nos va a ayudar al proceso de recuperación. ¿Estas terapias de frío y calor son efectivas, doctor? Vieras que sí. En este caso se llaman las terapias de contraste o medios de contraste. ¿Qué es la recomendación? Siempre empezar con calor y terminar con calor. Entonces, calor, frío, calor. Unos 10 minutos de calor, 5 de frío, 10 de calor. Eso nos va a ayudar muchísimo al proceso inflamatorio, a relajar, a disminuir lo que son las adherencias, a mejorar lo que es la movilidad de la cápsula. Entonces vieras que sí tiene muy buen resultado y son cosas que se pueden realizar en casa, ¿verdad? Muy sencillas. Muy bien, Kiani Jiménez dice, doctor, ¿es normal en jóvenes? Tengo 17 años, hace como una semana no duermo por el dolor que tengo en el hombro, duermo boca abajo y me queda el hombro caído. Tengo que colocar una almohada bajo el hombro para evitar el dolor. Digamos, la población más frecuente, hablábamos al principio, unos 40, 60 años, no es infrecuente también en gente joven. Recordemos que si ha tenido, por ejemplo, un trauma, o ella dice que tiene una semana de un dolor, si ese dolor es muy intenso, que no le ha permitido mejorar, cada día lo va a mover menos y nos puede llegar a producir un congelamiento. Angie Segura dice, tengo rectificación cervical a raíz de un síndrome de latigazo. Después de un tiempo también me dio hombro congelado. Y ella quiere saber si tiene alguna relación con su lesión de cervicales. No, no tiene relación. O sea, la patología cervical, sí, muchas veces el dolor se puede irradiar hacia el hombro, dependiendo de lo que sea, pero digamos, no tenemos que achacarle a la rectificación, producto del latigazo, el problema a nivel del hombro. Pudo haber sido una secuela, ¿verdad? Pudo haber sido una secuela o que le presentó en forma simultánea, recuperó, pero no se correlacionan. ¿En algún momento tienen que recurrir a la cirugía ustedes, doctor? Vieras que sí, ya digamos casos, por ejemplo, donde ha habido una falla terapéutica. ¿Qué significa eso? Donde ya se aplicó terapia, se infiltró, se le dieron diferentes técnicas analgésicos y no mejora la movilidad. Se pueden hacer 2 cosas en sala de operaciones. Una movilización bajo anestesia, que es una sedación al paciente, y mover, como el paciente se relaja en sala, se mueve el brazo para romper esas bridas, esas adherencias se rompen para que empiece a mover el brazo. O bien
se puede hacer vía artroscópica, que ya es una cirugía donde se mete un artroscopio, se libera, se limpia, para tratar de que ese hombro vuelva a la normalidad. Hablaba el doctor Randall Zárate acerca de ejercicios para que usted tome en cuenta. Le vamos a poner en pantalla algunos de los que el doctor nos recomienda hacer, que son ejercicios que se pueden realizar en casa, doctor. Se pueden hacer en casa en cualquier momento del día. La idea es que, vea qué bonita imagen esa, Omar. No necesitamos mayor cosa, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, la primera imagen, la señora apoyada en una silla, esos son ejercicios pendulares. Eso es una inclinación hacia el frente sin ningún tipo de carga, ni pesa, ni nada. El brazo que está con problemas se deja caer y se hacen movimientos en direcciones hacia el frente, hacia un lado, movimientos circulares repetitivos, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de carga, ¿verdad? Eso es importante. La otra imagen donde está sentada en la silla, esos son ejercicios de estiramiento, ¿verdad? Con mi otra mano, acordémonos que muchas veces hay limitación, entonces puedo ayudarme con la mano no comprometida, ¿verdad? A estirar, a hacer ejercicios de estiramiento en esa zona. Vea el del centro, eso es una polea. Mucha gente muy creativa en casa, ¿verdad? Que en una pared monta una poleita y con un mecate lo que me ayuda es con el brazo, ¿verdad? Con el brazo sano levanto, aflojo, levanto para ir promoviendo lo que es la movilidad del miembro afectado. Pero doctor, ¿qué pasa si el hombro ya está congelado? Si no tiene una capacidad de un rango de movimiento mayor. Sí, si ya está congelado, esto es lo que nos va a ir ayudando a poco, muy despacio, nos va a ir ayudando a que vaya aflojando, a que vaya liberando las fascias, a que vaya liberando esa tensión que tiene y por ende ir recuperando lo que es la movilidad. Entonces eso sí nos puede ayudar. Donde veo la señora de espalda con una tela. Sí, viendo la imagen incluso se requiere de una movilidad o de un rango muchísimo más amplio, ¿verdad? Un rango donde el hombro ya no está tan limitado como en una fase avanzada, porque poder hacer eso sí requiere su movilidad y requiere de fuerza, requiere de flexibilidad también, pero son cosas que nos pueden ayudar a prevenirlo para llegar. Todos estos ejercicios que estamos viendo ahorita nos pueden ayudar a evitar que el hombro se congele. Entonces, por ejemplo, en un proceso de tendinitis, de bursitis y todo lo demás, nos puede ayudar a que el hombro llegue a perder completamente la movilidad. Doctor, le está enviando acá Helen Davis, dice, tengo 47 años, tengo hombro derecho congelado y tengo 2 tendones rotos y un ligamento. Duele muchísimo. Me tienen que operar y hasta la fecha no han hecho nada. Tengo el hombro caído y le hicieron ultrasonido y problema con el mango rotador. Viene luchando de esto hace 2 años, esperando a tener una atención. De momento, ¿qué puede hacer? Que es la gran pregunta. Bueno, y me llama la atención, doctor, que dice, tengo el hombro caído. Ya el hombro pierde establecerse. Vea las condiciones que ella tiene, lo que hemos hablado. Edad, la condición previa de un problema tendinoso, el tiempo de evolución, hablamos de 2 años. ¿Y qué puede hacer? Lo he caído. ¿Qué es lo que pasa? Que hay pérdida de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque el hombro entra en desuso, entonces se pierde la fuerza muscular. No tengo ese rango de movilidad, entonces ya el hombro va a estar caído, va a estar limitado en lo que es la movilidad. ¿Qué le recomendaría? Terapia analgésica, valorar una infiltración que nos ayude a mejorar el dolor. No el proceso ya que tenga instaurado, pero sí nos ayuda a mejorar el dolor. La terapia física le puede ayudar para también mejorar el dolor, aunque sea etapas o fases iniciales. Sí. ¿Puede ocurrir en los 2 hombros? Es muy raro, man, es muy raro que ocurra a la vez. Puede ser que en un momento le dio usted un hombro y tiempo después, por otra causa, le da en otro hombro. Generalmente, aquí hay algo importante y 2 cosas fundamentales. El hombro congelado llega a recuperar casi en forma completa. ¿Por qué digo casi? Yo le digo a los pacientes, puede ser que ustedes vean que haya una pequeña limitación en la movilidad del hombro que estuvo afectado, en comparación con el otro o en comparación como lo tenía. Y segundo, es muy poco frecuente que ocurra una segunda vez en el mismo brazo. Es muy poco. Mucha gente está preguntando que hay especialistas o doctores de Vice que les han recomendado infiltrar. Pero también como que a la infiltración le ha perseguido ahora uno que otro estigma, ¿verdad, doctor? Sí. Y que la gente lo ve como con cierta mirada de respeto. Siempre le han tenido ahí un poquito de respeto. Yo lo recomiendo, pero si se tiene la indicación adecuada. O sea, si usted infiltra por infiltrar, no vamos a obtener resultados. Pero es una excelente alternativa que nos da muy buenos resultados y nos ayuda en el proceso de recuperación. Por acá tengo, muchísimas consultas. Dice Caro Zúñiga, tiene 24 años y más de un mes de presentar dolor de hombro y ahora además
le está doliendo el pecho. ¿Este hombro congelado podría irradiarse? Sí, por la parte muscular. Hay músculos de la zona del pecho que se insertan o se originan aquí en la parte del hombro. Entonces, como un dolor reflejo irradiado, pero su patología meramente es del hombro, ¿verdad? Como recomendación final, doctor, una persona que está presentando el hombro congelado, ¿usted le recomienda actividad física? ¿Le recomienda poner en acción ese hombro, aunque no se mueva mucho? Es relativo, más, ¿verdad? Digamos, imaginémonos un panorama donde un paciente tiene una limitación completa del hombro. Yo le digo, no, vaya, empiece a ejercitarlo. ¿Qué le puedo yo ayudar o qué ejercicio nos puede ayudar? Yo le recomendaría los ejercicios que vimos ahora. Son ejercicios en casa, sencillos, que no requieren ningún tipo de maquinaria especial, que eso sí nos puede empezar a devolver la movilidad del hombro. Después de eso, que ya recuperamos, ahora sí empecemos con actividades tipo gimnasio, fortalecimiento, pero hay que tener cuidado de qué lo manda uno a hacer. Ok, muy bien. Para evitar empeorar el cuadro. Que se complique el cuadro, sí. Doctor, muchas gracias. Con todo gusto. El doctor fisiatra Randall Zárate ofrece números de teléfono, un número de teléfono 22-3320-85 y también en las redes sociales usted puede encontrarlo en Facebook y también Instagram. Sí, doctor, correcto. Como DR Randall Zárate, Correcto. doctor Randall Zárate. Entre al Instagram y al Facebook y le da un seguir ahí al doctor, que me imagino usted coloca sus consejos y ahí su estamos información. y cualquier duda las podemos abarcar y podemos ir posteando cosas que ayuden a la gente. Perfecto, doctor. Muchas gracias.